de este ejercicio, entonces nosotros podemos ocupar una fórmula. Vamos a elegir convenientemente para hacerlo más simple, como la diferencia entre x lower y upper, 1. Puede ser 0 y 1 para que nos dé simplemente un 1 simplificado, ocupando esta fórmula anterior y simplemente llegando o ocupando esta, mejor dicho, vamos a llegar que el n o el i en este caso da 46,3, pero obviamente no vamos a hacer 46,3 iteraciones porque son números naturales, ¿cierto? Hacemos la primera, la iteración, segunda, tercera. Entonces, obviamente, para asegurarnos de completar los 14 dígitos significativos del error, es que nosotros haríamos la función techo. Entonces pondríamos 47 iteraciones. Más o menos esos son los ejercicios que son clásicos de disección. Y ahora nos pasaríamos al método de regula falsi o falsa posición. Se habrán dado cuenta de que en el método de la bisección es ocupar fuerza bruta, simplemente. Es dividir por la mitad y seguir dividiendo y dividiendo y dividiendo. No tiene, digamos, un pensamiento de atrás. Entonces, regula falsi podríamos decir que es como una mejora, entre comillas. Es otro método totalmente diferente porque tiene otra lógica diferente, pero es una mejora al método de la bisección. En teoría, luego vamos a profundizar bien por qué dije eso, pero ahora como una idea de que en vez de utilizar fuerza bruta vamos a aprovechar la semejanza de triángulo. Entonces nosotros tenemos esta función de acá, la azul, ¿cierto? Acá está su raíz. Nosotros tenemos el x lower y el x upper. Con la bisección lo que haríamos es trazar un punto en la mitad, que vendría siendo este, ¿cierto? Y empezar a evaluar la función, cortar por mitad, mitad, mitad. Acá, entre comillas, podríamos decir que este método es mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar esta semejanza de triángulos. Si se fijan, vamos a trazar una línea acá, desde la función de xl con la función de xu, vamos a trazar una línea. Y justo donde corta el eje x, vemos que se hacen triángulos, ¿cierto? Vamos a suponer que esa es la raíz, ¿ok? Por eso es que se llama regula falsa o falsa posición, porque esa no es la raíz, pero la estamos, entre comillas, falseando. ¿Para qué? Para hacer estos triángulos. Si se fijan, esta área de este triángulo de acá es mucho más pequeña que esta área de acá. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que mejor nos vamos acercando por este lado, ¿cierto? Nos vamos por este lado, seguramente hay más, está más cercano a la raíz que por este otro lado, todo esto, ¿cierto? Entonces este lado estaría más corto. Entonces vamos acortándonos por aquí, pues. En vez de elegir cuál va a ser el x lower o upper, en este caso vendríamos acercándonos por acá, siempre. Por el x lower, 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 lower. Hasta llegar hasta ese punto. ¿Y cómo es que se aprovecha de esto? Básicamente por la semejanza, ¿cierto? En algún momento durante la media habremos visto esto, que es f de xl es a xr menos xl, como f de xu es a xr menos xu. ¿Se fijan? Esto es a esto, como esto es a esto. Si nosotros no despejamos esta función, es un poquito difícil, entre comillas, porque no es tan obvia, no es simplemente hacer un juego algebraico. En algún momento tenemos que, para llegar a la fórmula general, le vamos a agregar un cero. ¿Qué significa eso? Es a un lado de la ecuación, una vez que ya tengamos despejado el xr, le vamos a sumar un xu y le vamos a restar un xu.
Y así llegaríamos a la fórmula general que vendría siendo esta. Y por supuesto, como es un método cerrado, la raíz está entre esos dos valores y las funciones en esos casos deberían ser negativas, ¿cierto? Y la lógica es dejar un poco atrás la fuerza bruta y irse por el lado más cercano a la raíz. Obviamente, los métodos todos tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, la desventaja de esto, supongamos esta función que es x elevado a 10 menos 1. Vemos que es básicamente muy recta aquí en este punto y después se inclina demasiado. En este caso es un poco ineficiente en regula falsi. ¿Por qué? Porque nos vamos acercando muy lentamente, ¿cierto? Porque aquí no hay mucha variación, entonces el triángulo que se forma ahí es casi el mismo que se forma acá, ¿cierto? Y obviamente ahí se va comparando con los demás valores, pero se va acercando muy lentamente a la raíz. Y quizás acercarse, bueno, no quizás, acercarse por este lado derecho vendría siendo más efectivo, pero bueno, todos tienen un pro y contra todos los métodos. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer 3 iteraciones para encontrar la raíz de la ecuación x al cubo menos Euler elevado a menos x entre el intervalo menos 1 y 2. X lower es menos 1, x super es 2. Entonces, como siempre, recomiendo hacer tablas para que sea más ordenado. Entonces la iteración 1 es simplemente ocupar la fórmula, ¿cierto? El xu, que vendría siendo 2, porque acá mismo nos dicen, menos la función evaluada en xu, que vendría siendo 3,8649, multiplicada por xl menos xu, que vendría siendo menos 1 menos 2, por eso el menos 3. Y abajo vendría siendo la función evaluada en el xl y obviamente la función evaluada en el xu. Y si se fijan, no tenemos que calcularlo de nuevo porque este va a ser siempre exactamente igual a este. Si nosotros realizamos toda esta operación, nos va a salir que el xr es menos 0,076 bla bla bla. ¿Ya? Entonces, la función evaluada en ese punto es negativa. Y vimos que la función evaluada en el xu es positiva. Entonces, al ver aquí este cambio de signo, significa que el xu es el que sirve y el xl es el que nos vamos a correr. Vamos a ocupar la nueva raíz que nosotros encontramos como el xl. Básicamente esta parte funciona exactamente igual que la disección, así que si la entendieron anteriormente el método, esto acá hay que ocupar la misma lógica. Si en este caso hubiera dado positivo, acá en este caso positivo, entonces hubiéramos tenido que eliminar el lower, o sea, el upper, ¿cierto? Entonces para la segunda iteración tendríamos esos valores, ¿cierto? Es simplemente iterar. No hay mucho. Dejo obviamente los resultados para que ustedes puedan hacerlo en sus casas. Bien, en la mano, un ejercicio en el cuaderno, lo pueden ver y comparan los resultados acá. Y hasta acá llegó la clase. Estudien bastante, traten de entender bien lo que es la bisección para que puedan entender regula falsi, porque si se fijan es muy parecido, solamente que no es tan bruto. Vamos a elegir obviamente un lado, cambia la fórmula, pero lo demás sigue siendo lo mismo. Y como había dicho en la clase anterior, se dispondrán horarios para que podamos juntarnos y hacer preguntas. Ya, si es que tienen alguna duda, vayan dejándolas todas anotadas. Eso, que tengan
una buena semana y nos vemos.